Buenas, mi nombre es Ana y esta vez les voy a estar hablando de la clase 7 de Práctica Docente 3 sobre la evaluación y la enseñanza de la literatura. En este vamos a empezar hablando según Joan Marc Ramos Sabaté en su guía Evaluación formativa de los conocimientos literarios, aproximación a unos criterios para la educación secundaria. En esta vamos a trabajar lo que es la evaluación en la educación secundaria respecto a los conocimientos literarios. La evaluación de la literatura ha sido y sigue siendo un tema pendiente y en demasiadas ocasiones se ha dejado libremente al criterio de cada docente sin marcar ningún principio básico, dado los pocos datos publicados a este respecto. De este autor es iniciar una reflexión sobre los objetivos y materiales destinados a la educación secundaria de manera que a medio plazo que pueda proponer un modelo integral de evaluación de la enseñanza de la literatura. Tras la crisis del modelo historicista de ordenación de los conocimientos literarios en los antiguos planes de estudio destinados a la educación secundaria, se ha abierto en los últimos años un rico debate para clasificar qué tipo de objetivo y qué grupo de contenidos deben sustituir a la tradicional historia de la literatura. El texto es en la mayoría de ocasiones o de los casos servía únicamente para ilustrar unos conocimientos teóricos, con lo que se veía frecuentemente fragmentado, descontextualizado y desvinculado hasta el punto de que desaparecía la posibilidad de disfrutar de su lectura. Sabaté plantea que de los pilares necesarios para implementar cualquier actividad en el aula es sin lugar a dudas la capacidad para prever, aplicar y defender un sistema de evaluación justo, efectivo y operativo. El modelo anterior no planteaba excesivos problemas en este sentido. En los peores casos, se basaba en la memorización de datos, con lo cual se proponía un examen teórico sin ninguna especificidad literaria. Por otro lado, Georgi Natsiati expone las líneas generales que debe seguir la evaluación formadora. En primer lugar, resulta imprescindible clasificar antes de cualquier actuación los objetivos que se pretenden alcanzar con cada actividad, así como planificar todos los pasos que seguiremos para su desarrollo. En este sentido, el núcleo de nuestro trabajo será estructurar los objetivos que debería perseguir la educación literaria en un orden coherente con las posibilidades reales de los adolescentes. En segundo lugar, hay que hacer lo imposible para que los alumnos participen tanto en los objetivos como de los instrumentos de evaluación que serán utilizados por el profesor. Este alumno debe estar involucrado en todas las actividades que van a realizar el profesor. Según Sabaté, debemos concebir hoy adelante de la evaluación como un proceso continuo que lleva al progreso individual de las capacidades del alumno. En consecuencia, el error ya no será visto como un defecto, sino como un paso obligatorio para el aprendizaje. Cuando el alumno reconoce e interioriza su error con la ayuda de la apropiación de los criterios de evaluación, ha dado el primer paso para superarlo. Daniel Bertocci elabora de forma muy coherente un cuadro de los objetivos que debe perseguir la enseñanza de la literatura en las aulas. Tras unas interesantes reflexiones, los clasifica en objetivos efectivos, objetivos cognitivos, objetivos lingüísticos y metalingüísticos. En la lectura literaria, el lector activará 4 tipos básicos de estrategias, que son reconocer, reajustar,
comprender e interpretar. No obstante, estas estrategias se fijarían sistemáticamente en diferentes tipos de unidades literarias y actuarían formalmente todas ellas sobre el mismo elemento. Reconocer un elemento significa identificar en el texto, constatar su presencia o su ausencia y considerar hasta qué punto resulta cognitivo. El buen lector es aquel que no omite ningún elemento textual, aunque sea para dejarlo de lado. Una vez identificado, reajustar implica una actividad de modificación de los parámetros que hasta la aparición de aquel elemento había estructurado la lectura. C. Comprender supone integrar progresivamente todos aquellos elementos que se ha ido reconociendo y reajustando en una lectura coherente consigo misma y con todos los conocimientos previos que el lector posee y o aquellos conocimientos que el texto requiera. Interpretar un elemento textual supone otorgarle un significado más allá de la comprensión literaria que relance la capacidad interpretativa del texto en diversas direcciones, tanto en la propuesta del propio texto como en la participación del propio lector. Para evaluar formativamente al profesor, debería corregir los ejercicios de los alumnos de manera cualitativa, intentando aplicar los aciertos y los errores de cada alumno, mediante las diferentes posibilidades que presenta la pauta. Una de las maneras de facilitar esa evaluación sería indicar en códigos A1, B2, B3 y así sucesivamente, que introduce todos los criterios para que el alumno revisara sus actuaciones. Esto es lo que plantea este autor. Es importante también tener en cuenta que el nivel de un comentario puede resultar, y normalmente resulta, irregular atendiendo a los diferentes aspectos analizados, de manera que un ejercicio puede contener buenos aciertos, mientras que justamente ahí toma su verdadera dimensión de evaluación formativa, ya que ofrece al alumno una posibilidad mucho más real de mejorar, sea cual sea su nivel, posibilidad muy remota, cuando simplemente recibe un 3 o un 5 o un 7. Se debería empezar por organizar las tareas que se adecúan más claramente con los objetivos literarios planteados, para elaborar progresivamente instrumentos de evaluación para la realización de talleres literarios, para el aprovechamiento de la lectura extensivas, para el debate de elementos literarios en clase o para la comparación del texto. Los recursos que vamos a utilizar en conversiones literarias consta de un lenguaje figurado, como figuras retóricas, connotación, usos particulares del vocabulario, identificación de la estructura internacional del texto, división en capítulos, párrafos o tipos de estrofa, métrica, tópicos literarios, motivos, mitos, símbolos, grandes temas de la literatura universal, estilo, capacidad para escuchar los textos, percibiendo a la vez su forma, su contenido y la interrelación entre ambos aspectos, estructurar mundos posibles, uso de la imaginación a partir de elementos textuales concretos. Respecto a lo que es el género literario, ellos deben de reconocer las constantes que intervienen en cada macrogénero y en algunos casos en diversas variantes internas, por ejemplo, novela, drama, romántico, canción, poesía de vanguardia, saber leer textos que no reproduzcan clichés. Esto quiere decir capacidad para adaptar la forma de leer el texto, el tipo de texto, aunque éste resulte innovador. Referencias contextuales siempre que se conozca este contexto, conexiones con la experiencia vital del autor,
época, producción, movimiento al que pertenece, influencias recibidas por el autor, directas e indirectas, lecturas apartadas por la crítica. Estamos evaluando a los chicos para en lo que es el ambiente literario. Son muchas las cosas que vamos a estar evaluando. El interés de estas evaluaciones es que el alumno aprenda a analizar y amar lo que es la obra literaria, los puntos que debe de desarrollar para llegar a su total comprensión, ya siendo desde el contexto del autor, la vida del autor, que es lo mismo, por qué escribió la obra. Después que entramos en lo que es la obra, buscar su estructura, su historia, todas las cosas que conllevan para llegar a una comprensión total de lo que es la lectura, y ahí el maestro crear pautas para ir evaluando todos esos conocimientos que el alumno va recibiendo y identificar si lo está recibiendo. Entonces es un deber que tiene el maestro de buscar los objetivos a llegar con esas evaluaciones. Primeramente él tiene que pautar los objetivos que va a hacer junto con la obra que va a buscar. ¿Qué objetivo él busca con esa obra? ¿Qué él pretende que el estudiante aprenda al estudiar esa obra? No es que vamos a poner obra así por ponerla, no. Cada obra tiene que tener un objetivo y ese objetivo debe ser dicho a los estudiantes para que ellos tengan conocimiento de qué el maestro busca con leer esa obra, cuál es el objetivo que el alumno debe de alcanzar para así tener clara su meta. Espero que este video les haya sido de mucha ayuda. Recuerden que cada maestro debe conocer sus alumnos, saber cómo aprenden y las necesidades que tienen, y partiendo de ahí es que guía sus objetivos para dar su clase. Y será hasta la próxima.